Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. En este canal te encontrarás con recetas deliciosas, fáciles de preparar y truquitos de cocina. Si te gusta la cocina y eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy colocando una nueva receta y sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos de cocina que comparto semanalmente. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un delicioso bizcocho de limón que te dejará sin palabras. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos truquitos para que tu bizcocho de limón te quede esponjoso y con una miga bien suavecita. Así que pongámonos manos a la obra y comencemos a hornear. En un envase hondo vamos a batir 2 palitos de mantequilla, lo que equivale a una taza o 227 gramos. Le adicionamos 2 cucharadas de ralladura de limón y te recomiendo que no vayas a rallar la parte blanca porque esta le da un sabor amarguito a nuestro bizcocho. Los que estoy usando son estos amarillos de forma ovalada que en inglés se llaman lemons. Luego adicionamos 1,5 tazas de azúcar y seguimos batiendo hasta tener una mezcla suave y cremosita. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que se pueda mezclar con el resto de los ingredientes. Y este es el primer truquito. Asegúrate de batir la mantequilla y el azúcar hasta tener una consistencia cremosa. Esto ayuda a incorporar aire en la masa, lo que resulta en un bizcocho más suave y esponjoso. Y mira la velocidad que estoy usando. Esta batidora la tengo en el número 6, que es una velocidad alta. Mientras estamos batiendo, le adicionamos 6 huevos. Y esto lo hacemos uno por uno para que se pueda mezclar fácilmente con la mantequilla y crear una masa más homogénea y una textura más suave en el bizcocho. Con la ayuda de una espátula revolvemos la masa para que todos los ingredientes se integren. Poco a poco le adicionamos los ingredientes secos que previamente hemos cernido. Y para esta receta necesitamos 2 tazas de harina, 3/4 de maicena o fécula de maíz, media cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de polvo de hornear y 1/4 de cucharadita de sal. Estos ingredientes secos los adicionamos poco a poco. Y aquí está otro truquito. Vamos a alternar los ingredientes secos con el jugo de limón, la leche y la crema agria. Comenzamos agregando aproximadamente 1/3 de los ingredientes secos, luego agregamos un poco de jugo de limón, ingredientes secos, un poquito de leche y continuamos alternando estos ingredientes y la crema agria en varias adiciones, terminando con los ingredientes secos. Para esta receta necesitamos 5 cucharadas de jugo de limón, media taza de leche y 1/4 de taza de crema agria. El molde que estoy usando hoy mide 24 centímetros de ancho y de alto mide 8 centímetros y le caben 12 tazas medidoras de agua. Si vas a usar este tipo de molde que tiene el huequito en la mitad, te recomiendo que veas el video que estoy colocando arriba de este video y al final de esta receta para que sepas cómo enharinar correctamente este tipo de moldes. Cuando ya nuestra masa esté lista, la colocamos en nuestro molde que esté bien enharinado. Y aunque le caben 12 tazas medidoras de agua, te recomiendo que cuando vayas a hornear tu bizcocho, no lo vayas a llenar hasta lo máximo del tubo, porque la masa necesita espacio para cuando se esté horneando, de lo contrario se puede rebosar el pastel. Antes de meterlo al horno, le damos 3 golpecitos al molde sobre la mesa para eliminar las burbujas de aire y que la masa de nuestro bizcocho se hornee uniformemente. En un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados, horneamos el bizcocho en la rejilla de la mitad. Y el olor de este bizcocho es irresistible. Te recomiendo que 40 minutos después de haberlo metido al horno, lo revises para saber cómo va el horneado. Nuestro bizcocho estuvo listo en 49 minutos. Después de sacarlo del horno, lo dejamos reposar en el molde durante unos 10 a 15 minutos antes de desmoldarlo. Este tiempo de reposo permite que el bizcocho se asiente y se enfríe ligeramente, lo que facilita su extracción del molde sin que se rompa. Colocamos una rejilla o un plato encima del molde y le damos una vuelta rápida para que el bizcocho salga del molde. Una vez que el bizcocho esté desmoldado, lo dejamos enfriar completamente en la rejilla antes de decorarlo o servirlo.
Lo mejor de estos pasteles es que con su forma tan bonita no necesitan mucho más para lucir estupendos en una mesa. Si tú quieres, lo puedes decorar con un glaseado de limón. Y para eso necesitamos una taza de azúcar pulverizada, 3 cucharadas de jugo de limón y 2 cucharaditas de crema agria. Si quieres que tu glaseado te quede más espesito, le echas menos jugo de limón. También le adicionamos 2 cucharaditas de ralladura de limón. Cuando nuestro bizcocho se haya enfriado completamente, lo cubrimos parcialmente con este delicioso glaseado para darle un toque más elegante. Espero que hayas disfrutado de este video y que te animes a probar y compartir este bizcocho de limón con tus amigos. Acuérdate de dejarme tus comentarios y sugerencias para futuros videos. Y gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura culinaria y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho, mi gente linda. ¡Chao!